Hoy paseamos junto al río San Juan, en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadarrama, por uno de los acebales más importantes de la península ibérica. Y en la cueva de los Ennebralejos encontraremos vestigios de nuestros antepasados de hace 4000 años. El río San Juan discurre plácidamente entre la Sierra de Guadarrama y el río Duratón, por el nordeste de la provincia de Segovia. En este recorrido atraviesa Pradena, municipio en el que ha dejado una especial impronta. Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Bienvenida a la oficina de turismo y el centro de recepción de visitantes de la Ceval de Pradena. Vamos a entrar. Como nos indicaste, venimos con ropa cómoda para conocer el entorno del río San Juan. ¿Cuál es la propuesta? Pues mira, el río San Juan tiene muchísimo que ofrecer, desde el punto en el que nace, que está situado en la Sierra de Guadarrama, y en cuyas faldas está el Aceval de Pradena, que es un bosque singular espectacular. Luego va bajando hacia abajo, se interna en un territorio kárstico, en un pueblo como es Pradena, donde destaca la cueva de los Ennebralejos, asociada al agua subterránea de este río y de su entorno. Y luego, si continuásemos el curso del río hacia abajo, vamos a encontrar pueblos como Castroserna de arriba, donde están las ruinas de la casa del Marqués, Castroserna de abajo, donde encontramos unos cortados calizos espectaculares, donde anidan muchos buitres. Después podríamos visitar el castillo del condado de Castilnovo y de ahí hacia abajo llegaremos al de Alcorbo, donde forma un cañón espectacular muy parecido al río Duratón. Aquí sí que se le conoce como río San Juan y de hecho la gente de Pradena en el día de San Juan sube arriba para lavarse la cara porque es un símbolo de buena suerte. Esa mañana, esa primera amanecer, después de estar toda la noche de fiesta, pues la juventud subía allí como tradición a lavarse la cara y espabilarse un poco la resaca. Y luego, según va bajando hacia abajo, le van cambiando el nombre. Por ejemplo, es curioso porque en Castroserna se le conoce como río Pradenilla, pero es que si llegamos ya a un pueblo como al de Alcorbo, incluso en el entorno de Sebúlcor, se le llama río Marijave, porque por lo visto toma el nombre de un antiguo molino que había allí, que era de la familia de los Marijave. El río San Juan llega hasta aquí, hasta el entorno de la Nacional 110, muy cerquita del Bardal, donde tenemos el área recreativa de Pradena, y ahí hay un punto donde el río desaparece, se lo traga la tierra. Podemos ver literalmente un agujero en el suelo donde desaparece. Y luego, más o menos a 1,5 kilómetros hacia el sur, vuelve a aparecer de nuevo, vuelve a fluir el agua y vuelve a ir de manera superficial. Y eso es porque estamos en un territorio kárstico, que quiere decir que es un suelo calizo, que es una especie como de esponja. Entonces, en este punto el río se lo traga el agua y va de manera subterránea. Eso también pasa en las Castrosernas. Por ejemplo, es muy común ver que el río lleva mucho agua en Castroserna de arriba, en Castroserna de abajo, y unos metros más abajo de Castroserna de abajo desaparece por completo y se convierte en una especie de arroyo seco. El agua está, pero no lo vemos porque va por debajo. Hoy nos invitáis a hacer deporte. Sí, la verdad que desde aquí, desde la oficina de turismo, proponemos muchas actividades y entre ellas destacan las bicicletas eléctricas. Las acabamos de adquirir desde el ayuntamiento, creemos que es una buena propuesta para conocer el entorno de la sierra de una manera distinta. Buenos días, Diego. Buenos días. Guillermo. Son unas bicicletas eléctricas que no son muy diferentes de una normal, lo que pasa es que llevan una pequeña batería y un motor que nos dan un poquito de ayuda, de manera que nos damos un paseo sin sufrir, no hay que sudar. Y pues es una manera distinta y además sostenible, porque al ser eléctrica no hacen ruido ni emiten contaminación, de conocer el entorno. Ahora lo vais a ver, son una gozada, mola un montón. ¿Nos vas a acompañar en este recorrido? Sí, vamos a hacer una ruta con nuestras nuevas bicis eléctricas desde el ayuntamiento y vais a ver las sorpresitas que tenemos preparadas en el recorrido. Nos adentramos en la dehesa de Pradena en bicicleta. Allí, la artesanía y la creación artística encuentran, en pleno Parque Natural de la Sierra de Guadarrama, un nexo de unión con la naturaleza. Por aquí vamos a comenzar a descubrir todas las sorpresas que, como nos adelantaba Diego, están repartidas por la Sierra de Pradena, y la primera estaría aquí en una brújula, en un lugar espectacular que es un mirador junto al refugio. Representa un poco los principales puntos cardinales y los puntos de interés del entorno de aquí de la Sierra de Guadarrama en Pradena. Pues podemos descubrir lugares como Navafría, como Pedraza, y luego vemos todo el entorno serrano que tenemos alrededor, que es espectacular. Estamos en pleno Robledal y aquí a unos metros nos contaba Guillermo, que los jóvenes del pueblo se lavan la cara el día de San Juan. ¿Tú te la has lavado muchas veces? Por supuesto. Aquí es tradición toda la noche de San Juan, bajamos ahí abajo al cauce del río y es tradición lavarse la cara justo antes del amanecer. Esto da buena suerte. Os dejo con Guillermo siguiendo la ruta que os va a enseñar el resto de las figuras. Aquí tenemos la primera de las esculturas de madera que vamos a encontrar en todo este recorrido. Como veis, se trata de un espectacular jabalí a tamaño real prácticamente,
Pesa muchísimos kilos y está puesto aquí a los pies de esta sabina centenaria en un entorno espectacular. Los visitantes pues se quejaban de que no podían ver animales, no es porque no los haya, estamos dentro de un parque natural, hay muchísima fauna, hay muchísima riqueza de biodiversidad, pero bueno, los animales son inteligentes y se escapan de nuestra vista pues para evitar que les veamos, porque nos tienen un poquito de miedo. Entonces, bueno, pues de esta manera tan original vamos a poder descubrir una serie de especies que habitan en todo el entorno de Pradena, como pueden ser los jabalíes, los zorros, diversas rapaces. Y en total pues, vamos a tener un total de 7 esculturas donde vamos a poder ver distintos animales como el corzo, el búho, el águila. Estamos en la ladera norte de la Sierra de Guadarrama, destaca el acebal, pero tenemos un robledal centenario muy bien conservado, con espectacular robles de cientos de años. Un ejemplo, por ejemplo, es esta sabina, que hablamos de un árbol de un crecimiento muy lento, por lo tanto, cuando tenemos una sabina así de grande, hablamos de un ejemplar de cientos de años de edad, y bueno, pues todo el entorno que lo veis, con sendas, con la cañada real, con una red de senderos muy completa que podemos recorrer siempre que queramos, y luego, por supuesto, el nacimiento del río San Juan aquí cerquita. ¿Estos animales se van a convertir en todo un juego para los visitantes? Sí, así es. Lo que pretendemos es que la gente tenga que encontrarlos. Vamos a dar una serie de pistas con un folleto que adelante un poco la ubicación y algunas coordenadas, y los visitantes pues van a tener que buscar esos lugares escondiditos donde están los animales. Lo que proponemos es un juego divertido y una manera distinta de conocer la fauna y el entorno natural en que nos encontramos. Ascendemos un poco más por la falda de la Sierra de Guadarrama para conocer uno de los puntos con más encanto, el acebal de Pradena, un lugar de ensueño con más de 60 hectáreas de bosque de acebos y uno de los pocos ejemplos que hay en la península ibérica. Buenos días, Patricia. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Podemos hablar unos minutitos contigo sobre el acebal de Pradena? Por supuesto, es un placer. ¿Qué dimensiones tiene este acebal? Bueno, el acebal de Pradena es un enclave dentro de la dehesa de Pradena, que es un monte de utilidad pública que tiene unas 900 y pico hectáreas. El acebal en concreto, la formación de acebo más o menos pura, ronda unas 60 hectáreas. Y luego los rodales más cerrados, como en el que estamos, tan umbrófilos y tan cerrados, pues hay rodales de 5 hectáreas, así muy cerraditos, que tienen este encanto que podéis ver. Está en una de las zonas de interés especial del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadarrama, que es un espacio que tiene unas 83.000 hectáreas en la cara norte de la Sierra de Guadarrama y está bastante centrado, es la zona central oriental del parque. Y tiene pues un interés ecológico enorme, ¿no? Porque, por ejemplo, está asociado en su reproducción a algunos aves, por ejemplo, otros animales que se comen el fruto. Y entonces, por ejemplo, la fauna de mirtos y de túrdidos, de mirlos y de zorzales, por ejemplo, pues es espectacular en estas zonas. No es tan común poder ver un bosque de acebo como este. No, es bastante raro. De hecho, en la península ibérica o en Castilla y León tenemos dos, uno en Soria de dimensiones grandes, pero este es de los de masa pura de acebo el más meridional en la península ibérica. ¿Cómo se ha podido conservar este acebal? Bueno, el acebo, junto con otras especies de lauráceas y otras especies de tipo de hoja plana, ocupaba la península ibérica en el Terciario, que era una época en la que había mucho calor, mucha humedad, y con los cambios, las glaciaciones y los cambios climatológicos a nivel geológico, pues otras especies que acompañaban al acebo, como pueden ser los laureles, los mirtos, son especies que se adaptaron más a zonas cálidas y los podemos encontrar, por ejemplo, en la laurisilva canaria, y en cambio el acebo se quedó relíctico con adaptaciones más al frío. No obstante, es una especie que necesita sobre todo humedad y el frío con cierta medida, es decir, en sitios donde la isoterma es por debajo de 0 grados tampoco lo vamos a encontrar. Como es un espacio tan cerradito como podéis estar viendo, pues en esos días tan fríos, de ventiscas y de aire, este lugar pues ofrece una protección especial porque frena el aire y de hecho la sensación térmica suele ser bastante más agradable en invierno dentro del acebal que fuera. Y en verano, como estamos ahora, que hace calorcito, también se nota perfectamente que fuera donde pega el sol hace mucho más calor y dentro del acebal pues encontramos un lugar húmedo y de refugio. Y esto los animales lo saben, entre otros las vacas, por ejemplo, y utilizan estos espacios pues para meterse a la sombra y muchas veces pues encontramos eso, los senderos de los propios animales dentro del acebal.
¿Qué caracteriza esta planta? Porque vemos que por la parte inferior tienen picos, pero la parte superior ya se suaviza. Bueno, el acebo tiene una hoja coriácea que ya de por sí le defiende del ramoneo, del ganado de los animales silvestres. Cuanto más abajo está más accesible al ganado y a los animales que ramonean las plantas. Entonces se defiende la planta con sus pinchos. No obstante, según va subiendo hacia arriba, la planta no lo necesita, entonces no desarrolla ese tipo de protección. Hasta finales del siglo XIX, que empezaron a crearse las ilustraciones de Navidad con postales navideñas, no fue el momento en el que empezó a expandirse la idea del acebo como centro de Navidad y tal. Empezaron algunas actuaciones indiscriminadas de poda y ahora mismo hoy en día está protegido en casi todas las comunidades autónomas, en algunos sitios estrictamente, y en Castilla y León tiene un aprovechamiento regulado. Entonces el aprovechamiento que se hace, por ejemplo, en esta cebeda, que es unas podas controladas con un periodo de rotación que está planificado en un proyecto de ordenación forestal, pues se extrae más o menos al año unos 1000 kilos que los vecinos de Pradena, en sus asociaciones, preparan sus centros florales y que luego se venden con su etiqueta de marca de garantía Acebo de Pradena. Aparte de que Pradena recibe muchos visitantes que quieren conocer el acebal de primera mano, en ese momento en que está tan llamativo, con las bayas rojas, coincidiendo también pues, con el otoño, la caída de la hoja de los robles, como bien ha dicho Patricia, se elaboran los centros de acebo, lo hace una pequeña cooperativa de mujeres del pueblo, que lo vende bajo esta marca de calidad y que podemos encontrar en la plaza durante el mercado del acebo en el mes de diciembre. Entonces, bueno, pues todo eso al final es un recurso económico, un recurso social y un impulso para el turismo de Pradena y de todo su entorno. En cualquier caso, cualquier momento es bueno para pasear por este acebal porque es de ensueño. Te recuerda, incluso si alguien lo conoce, la laurisilva de Garajonay, por ejemplo, que tiene este tipo de formaciones también muy cerradas, muy de sombra, con poco matorral debajo, con troncos muy retorcidos. Son troncos de una madera muy dura. Más de 5 millones de años lleva el agua esculpiendo el interior de la cueva de los Enebralejos. De ella sabe mucho Carlos, nuestro siguiente acompañante, que ha hecho de su pasión por la geología y la historia su modo de vida. Buenos días, Carlos. Pues bienvenido, les voy a enseñar la cueva de los Enebralejos, pasemos. Poco a poco vamos a sentir que va bajando la temperatura. La temperatura en el interior de la cueva todo el año es entre 12 y 14 grados. Esta es una entrada artificial, entrada natural de la cueva. La entrada natural se descubrió posteriormente cuando se estudió la cueva. Realmente la cueva fue descubierta o se enteraron en Pradena que había cueva en el año 1932. Por una casualidad, unos señores ganaderos haciendo un pozo de agua, se derrumbó el fondo del pozo, se asomaron y se encontraron con la cueva. Esto es un museo en el interior de una cueva porque a raíz de este descubrimiento se pudo comprobar que hubo gente viviendo aquí a finales de la Edad de Piedra, inicios de los metales, hace 4000 años. Y la entrada natural, la que utilizaban estas personas de la prehistoria, te la voy a enseñar, es esta de por aquí. El uso que le dieron a la cueva en la prehistoria fue sepulcral. Este es el cementerio. Cuando alguien fallecía, entraban por aquí con la persona y en un principio la dejaban aquí. Era la primera fase. Había 2 fases a la hora de hacer los enterramientos. Vamos a ver que está muy negro todo. Está negro por el fuego que utilizaban estas personas en la prehistoria para ver, encendían antorchas, encendían hogueras, y el fuego ha dejado las paredes de la cueva llenas de hollín. Tenemos que ir con cuidado porque poca luz, tenemos poca iluminación por cuestiones de conservación, y paredes oscuras, pues si uno se distrae demasiado se puede dar un golpe en la cabeza. Aquí tenemos a nuestro amigo Fermín. Es un esqueleto, es una réplica que nosotros hemos colocado. En un principio, desde la primera fase de los enterramientos, según los estudios, la primera fase de los enterramientos dejaban aquí el cuerpo y lo dejaban hasta que quedara Fermín, es decir, lo dejaban que se descompusiera y quedara el esqueleto. Cuando quedaba el esqueleto, del esqueleto solo cogían lo que es el cráneo y los huesos más largos. Lo demás se quedaba aquí. Ese cráneo y esos huesos más largos se llevaban más hacia el interior de la cueva. Es aquí donde excavan los arqueólogos y en cada enterramiento de estos se encuentran los huesos enterrados. Son enterramientos individuales, solo hay los huesos de una persona. En todos los enterramientos hay ofrendas acompañando los huesos. Y en las salas
donde están los enterramientos hay arte rupestre. El arte rupestre está concentrado en los sitios donde están los enterramientos. El arte rupestre es parte del ritual funerario. Podemos apreciar aquí una figura humana que está pintada, que la han pintado a principios de la edad del cobre, que era de la edad de los metales, que era cuando vivían estas personas aquí. Vemos aquí la cabeza, el cuerpo, las piernas de un señor, aquí un brazo, y los arqueólogos interpretan que este brazo es tan largo porque tiene una lanza en sus manos. Es decir, que aquí hay un cazador representado. ¿Qué edad tiene esta cueva? Esta cueva tiene entre 5 y 5 millones y medio de años. Eso es muy común en rocas calizas. El agua ha ido disolviendo las paredes y ha hecho crecer la grieta y se ha formado la cavidad. Estas gotas, que se escuchan gotas caer, son agua lluvia que se infiltra. Pero también por grietas se infiltra agua que genera corrientes. Hay un río en el interior de esta cueva. Ese agua termina saliendo a una finca a las afueras de Pradena y de ahí, de esa finca, hace su recorrido hasta el río San Juan. Y todos sabemos que el río San Juan termina en el río Duratón. Vemos aquí un par de columnas que brillan porque están empapadas. O sea, hay una alta humedad. Esto refleja, la alta humedad refleja que la cueva goza de buena salud. Todo esto se forma por la misma disolución de la roca. O sea, es decir, llegó un momento dentro de la evolución de la cueva que disminuyó el caudal de agua. El agua en este caso ya no disuelve, sino que viene con material disuelto de otro lado y lo empieza a depositar. Y empiezan a crecer las estalactitas, que son los picos que cuelgan del techo, las estalagmitas, que son las protuberancias que salen del suelo, que aquí vemos varias estalagmitas, y las columnas. Las columnas son la unión de una estalactita con una estalagmita por lo general. 1 mililitro de una estalagmita puede tardar unos 100 años, más o menos, en crecer. O sea que estas columnas que están aquí, no me extrañaría nada que pasaran del 1.000.000 de años. Todo esto por goteo. Es decir, entra una gotita de agua al interior de la cueva, esa gotita de agua viene con material disuelto, cambian las condiciones de la gotita de agua, llega a la cavidad, y esa gotita de agua, ¿qué hace? Deposita pequeñas cantidades en el techo. Cuando la gotita cae al suelo, deposita una pequeña cantidad de carbonato cálcico que trae disuelto. Otra y otra y otra encima de otra va formando la estalagmita. Aquí vemos varios colores concentrados en un mismo punto. Los colores se dan por la composición del agua. O sea, la roca caliza no solo viene con carbonato cálcico, el agua no solo viene con la caliza disuelta, también trae minerales disueltos. Y esos minerales dan distintos colores. Por ejemplo, vemos aquí un tono naranja que es muy llamativo. Eso es muy común en los óxidos de hierro. Esta es la zona por donde pasa el río. Bien entrado el invierno, finales de enero, inicios de febrero, por aquí se ve la corriente de agua pasar. Viene de por allí, que en aquella dirección está la sierra, de allí viene pasando por aquí. Ahí le perderíamos de vista al río, pero ahí más adelante empieza a hacer un giro hacia la izquierda y por detrás de las rocas va dando una vuelta bastante larga y hace como una especie de herradura y termina en aquella dirección saliendo a superficie. Desde ahí sale a una finca, recorre toda la finca y recorre campos hasta terminar en el río San Juan, que no está muy lejos. El río San Juan no está muy lejos. Y del río San Juan, pues todos sabemos, como lo he dicho antes, que termina en el río Duratón. ¿Sí? Carlos, nosotros hoy te agradecemos que nos hayas hecho este pequeño recorrido por esta cueva, que es un ejemplo que una vez más demuestra que el agua deja tanta riqueza en la superficie como bajo ella. Pues son los dos encantos. Uno, la formación geológica y cómo se vivía hace 4.000 años aquí en esta zona se puede determinar por los hallazgos que tuvo esta cueva. El agua que desde esta cueva de los Enebralejos llega al río San Juan sigue su curso hacia el Duratón, un recorrido en el que comenzamos a encontrar los primeros cañones de unas hoces forjadas a lo largo de siglos y en las que el buitre leonado es uno de sus habitantes más preciados. Junto a uno de estos cañones se encuentra un tesoro de nuestro patrimonio, la ermita de la Virgen de los Remedios, de la que nos hablan nuestros próximos protagonistas. Buenos días, Carlos. Hola, Laura. Buenos días, Mariano. Buenos días. Hasta Castroserna de abajo nos trae el curso del río San Juan y la Virgen de los Remedios. Así es. Ahí estamos en la ermita de la Virgen de los Remedios, en la cual ahora podréis ver lo bonita y la imagen que tenemos, que es primordial en el pueblo de Castroserna de abajo.
Carlos, cuenta la leyenda que aquí, en el curso del río San Juan, a la altura de Castroserna de Abajo, la Virgen de los Remedios se aparecía a un pastor. Sí, fue allá por el año 1305 y la leyenda cuenta que un pastor del pueblo vecino de Vallolá de Sepúlveda estaba cuidando sus ovejas y una imagen se le apareció y estaba en la cueva, en la cual aquí es donde está la imagen, y en un principio el pastor intentó cogerla en el zurrón y llevársela para su pueblo. Entonces, cuando la sacaban de la cueva, se volvía la imagen a su sitio otra vez. Y le pasó 2 o 3 veces y fue a contárselo a sus padres. Sus padres al final le trataron de tonto, de bobo, porque decían que no podía ser. Entonces, al día siguiente vino otra vez el pastor y la volvió a ver. Entonces los padres ya se lo creyeron, vinieron los padres a verlo y automáticamente, bueno, pues al ver la imagen, subieron a Castroserna de Abajo, que es de donde pertenece, el término que pertenece, subieron a decírselo al sacerdote y al alcalde y todo el mundo, y bajaron todos e intentaron coger la imagen y subírsela a la iglesia de San Miguel, que es la que existe en el pueblo. Entonces, cuando la iban a coger, se les volvía otra vez. Y así les sucedió varias veces. Entonces decidieron dejarla y construyeron una ermita muy pequeñita en la cual entraban 16 personas. Y ahí se la ha estado venerando durante mucho tiempo. Todos los pueblos de la comarca y, bueno, que la Virgen de los Remedios aquí tiene muchísima fama y devoción. La gente muy devotos de esta imagen. Mariano, ¿y se han vuelto a atrever a sacarla? A ver si vuelve. O sea, a sacarla en las fiestas, en procesión. El último día 30 de septiembre es la fiesta. Como ya en los pueblos va quedando poca gente, pues es el último domingo de septiembre. Aquí la gente es, pero de todos los pueblos, en las 2 Valliruelas, Castroserna, Duruelo, Condado, Valdesaz, aquí la gente acude con... Es algo que lo llevan en la sangre, que a lo mejor ahora la gente joven que vamos viniendo lo tenemos un poquito menos, pero la gente mayor, a la Virgen de los Remedios, la tiene muchísima devoción, son muy devotos de ella. Sí. Mucho. Aquí el último domingo de mayo la ermita hasta los topes. Estuvimos, que se celebra el último domingo de mayo, el día 30 de septiembre y el día 25 de octubre en honor a San Frutos. Cuando apareció la Virgen, la cueva se llamaba Cueva Labrada, en la cual es donde existía la Virgen y donde se hizo la primera ermita. Pero el nombre de Cueva Labrada existía porque aquí existió un pueblo antiguamente que se llamaba el pueblo de Cueva Labrada, que son todas las cuevas que tenemos enfrente de la ermita y donde están ahora habitando los buitres. La cueva está precisamente debajo del trono de la Virgen. Lo que es que antes el altar estaba para decir la misa revuelta y cuando se dieron la orden de decir la misa cara al público, pues entonces el sacerdote que hubo, pues hizo el muro. Y antes se levantaba la tapa del altar y se veía la cueva donde se apareció la Virgen. Aquí, junto a esta ermita, se puede ver uno de los cañones más bonitos de este río San Juan. Sí. Esto es ideal para pasear y para disfrutar de la naturaleza. Y ahora más que ya nos acompañan los buitres, en lo cual hay mucha naturaleza, hay jabalí, ciervos, conejos, perdices, hay de todo. Y en los cañones en los cuales, bueno, ahora con el tiempo que transcurre, que es la sequía, pero normalmente aquí siempre había agua por todos los sitios y es muy bonito para disfrutar de ello. Y con los buitres como testigos. Sí. Lo de los buitres es algo que ya está empezando a coger un auge, ya viene gente a visitarnos, hemos hecho algún mirador y vamos a hacer algo más, porque somos un pueblo muy pequeño y no tenemos los medios suficientes para poder hacerlo y explotarlo, pero ya se está viniendo bastante gente a visitarlo y es pues de agradecer el que en un pueblo de estos tengamos esas visitas turísticas que de lo cual pues también podemos vivir y que pueda engrandecerse un poco el pueblo. Continuamos nuestro recorrido, aunque nos llevamos el compromiso de Carlos de enseñarnos en nuestra próxima visita las cuevas que en estos cañones sirvieron de viviendas hasta el siglo XIII y de cobijo de pastores hasta casi la actualidad. Nos topamos con la majestuosidad de esta espléndida fortaleza situada en la depresión del Valle del Río San Juan, en el condado de Castelnovo. Desde este castillo, nuestro recorrido
Nos lleva hasta Aldealcorvo. Allí encontramos a 2 corbatos enamorados de su tierra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Y buenos días, Benigno. ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, estamos en el inicio de las hoces del río San Juan. Concretamente, que nos explique Benigno dónde estamos. Estamos en el Puente Verde, que está ahí al otro lado de la carretera, y al borde del símbolo del pueblo, que es el Picozo. Tiene una historia que para mí es bonita. Pues entonces había aquí ganaderías de ganado ovino, de ovejas, y entonces había una muchacha y un muchacho que estaban de pastores, y jugando la muchacha se subió al Picozo, y el chaval se quedó como subía, viéndola cómo subía la chavala. Pero luego al bajar, que la chavala no quería bajar, y no podía, y le pidió al zagal, al pastor, que la bajara, a ver si la podía hacer el favor de bajarla. Que si la bajaba se casaba con él. Y así fue, la bajaron y se casó con él, según nos han contado los mayores. Y hoy se ha convertido en todo un símbolo para el pueblo. Eso es, como bien decía Benigno, actualmente es el icono de la asociación cultural que promueve un montón de actividades dentro del pueblo y que da vida a lo poco que queda dentro de esta zona de Aldealcorvo con actividades. Desde Aldealcorvo y desde este paraje en concreto nos despedimos del recorrido que hoy hemos hecho por el río San Juan. Jesús, Benigno, ¿qué podemos decir de estas vistas? Bueno, pues estas vistas forman parte de la naturaleza del entorno y por otro lado de un proyecto de rehabilitación que el hijo de Benigno, José Manuel, lleva trabajando en él más de 10 años, ¿no es así? Sí, efectivamente. He estado 7 años viniendo a hacerlo todos los fines de semana, todos los fines durante 7 años. Desde el 2005 hasta el 2012. Para dejar un mirador para el miradores. disfrute. Este que es el mirador de la Planailla y el de Peñarrubia, los 2 miradores, más el camino que lleva hasta ellos, todos los caminos por los montes. Nos despedimos con estas imágenes en las que hay que citar qué pueblos dejamos a la espalda, porque junto al río San Juan tenemos a la sierra y numerosos pueblos. Sí, León Sancho, San Pedro, Rebollar, ¿cuál más? Así que se nos quede Valdesimonte, que se por puede ver. supuesto. Es cuestión de hacer un buscar al pueblo visualmente y seguro que te lo encuentras. Aquí, en las hoces del río San Juan, despedimos nuestro recorrido. Lo hacemos admirando cómo el agua ha forjado durante siglos este paisaje.